En esta unidad 1 trabajaremos con antiderivadas y posteriormente con integrales definidas. Entonces vamos a tratar de entender lo que es una antiderivada. Recordemos del curso anterior de cálculo diferencial que derivábamos por lo regular con la siguiente fórmula: derivada con respecto de x de ax n era igual a nx a la n menos 1. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, la función 8x cuadrada, al hacer la derivada, nosotros aplicando esta fórmula multiplicábamos a por n, o sea, 2 por 8. 8 por 2 y restábamos 1 al exponente. Entonces nos quedaba 8 por 2, 16, x. Y esta era la derivada. ¿Alguna otra derivada? Por ejemplo, alguna otra función. Vamos a hacer algunos ejemplos. Algo con fracción, un quinto de x a la 4. A la hora de hacer la derivada, me quedaba como un quinto por 4, siguiendo la fórmula, por x a la 4 menos 1. Entonces nos quedaba, aquí le pongo un 1 abajo y multiplicamos numerador por numerador. 1 por 4, 4, 5 por 1, 5. X a la 3. Y esta era la derivada. Por ejemplo, f de x es igual a 9 x a la 3 quintos. Si queremos sacar la derivada, sería entonces 9 por 3 quintos por x a la 3 quintos menos 1. Y aquí ponemos un 1 para multiplicar fracciones. 9 por 3, 27. 5 por 1, 5. X a la 3 quintos menos 1. Si hacemos la resta, 3 quintos menos 1 sería 3 por 1, 3. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. Es este por este y este por este. Se pasa el signo igual, nos quedaría menos 2 quintos. Igual lo podemos hacer con la calculadora. Entonces aquí nos daría menos 2 quintos. Y esta sería la derivada. El resultado no quedaba así. Por lo regular, recordemos que si aquí nos quedaba negativo o nos quedaba una fracción, nosotros procedíamos a utilizar estas dos leyes. Por ejemplo, un exponente negativo lo podemos bajar y se hace positivo. O sea que si yo tengo x a la menos 2, lo puedo poner como 1 sobre x a las 2. O sea, solo es bajarlo. Y teníamos otra ley que decía que si teníamos la raíz de a la m y a la n, nos quedaba como a la m sobre n. O sea, convertir una potencia en una raíz o una raíz en una potencia. Entonces, en el caso de que tuviéramos x a la 3 medios, nos iba a quedar que el 2 se pone como raíz y el 3 se pone como potencia. O sea que quedaría raíz cuadrada de x a la 3. Pero como la raíz cuadrada no se anota, solo quedaría así. Entonces, en este caso, nos quedaría 27 sobre 5 y bajaríamos x a la 2 quintos. Ahí aplicamos la primera. Y ahora lo convertimos a raíz. 27 sobre 5 raíz quinta de x cuadrada. Y nos quedaría ya transformado de esa forma. Y este sería el resultado. A partir de esto, entonces, ¿qué es la antiderivada?
Si ya vimos cómo se calcula la derivada, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si la derivada de una potencia, por ejemplo, es ax a la n y era igual a nx a la n menos 1, ¿qué será la antiderivada? Esto nos lleva a que una función, le aplicábamos la fórmula y nos daba la derivada. Función, y al aplicar la fórmula nos daba derivada. La derivada ahora va a ser una fórmula que de la derivada nos regrese la función. Y esa fórmula va a ser la siguiente, que se va a escribir como antiderivada sería de ax a la n, la fórmula va a ser igual a ax a la n más 1 sobre n más 1. Esa sería la fórmula. Vamos a probar a ver si es cierto que nos da valores contrarios. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 6x cúbica y yo la quiero derivar, entonces la derivada me daría 6 por 3 x a la 3 menos 1, lo que me daría 18x a la 2. Pero ahora yo quiero la antiderivada de 18x a la 2. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Dice que le voy a sumar 1 al exponente y lo voy a dividir entre ese exponente. Entonces el exponente aquí es 2. Por lo tanto sería 18x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Lo que me daría 18x a la 3 entre 3. 18 entre 3 daría 6. 6x a la 3. Y vemos que esta es la función original. Entonces, esta es la función original que teníamos. Por lo tanto, la antiderivada nos regresa a la función original. Vamos a hacer más ejemplos. Si tengo la función f de x igual a 14x cuadrada más 10x, yo tendría que aplicar la fórmula al derivar. Le aplicaría la fórmula a cada uno. Entonces aquí sería 14 por 2 x a la 2 menos 1. Y en la de 10 sería 10, recordemos que aquí hay un 1, 10 por 1 por x a la 1 menos 1. Entonces nos quedaría 14 por 2, 28, x a la 1, más 10, x a la 0. Y x a la 0, cualquier número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Es una ley de los exponentes. Por lo tanto, nos quedaría 28x más 10. Porque el x a la 0 se convertiría en 1 y es como multiplicar 10 por 1. Entonces solo nos quedaría 28x más 10. Ahora, esta expresión le voy a aplicar la antiderivada y debo de regresar a esta que tenía arriba. Entonces quiero la antiderivada de 28x más 10. Si aplico la fórmula, recordemos la fórmula, es axn es igual a axn más 1 entre n más 1. La fórmula de la antiderivada. Entonces aplico la fórmula, el primero sería 28x a la 1 más 1 sobre 1 más 1.
me quedaría 28x al cuadrado sobre 2. Y 28 entre 2 me daría 14x cuadrado. Ahora voy a sacar el segundo. El 10 lo puedo poner como 10 por 1. 10 por 1 da lo mismo que 10. Y ese 1 lo puedo disfrazar de x a la 0. ¿Por qué? Porque quedamos hace rato que a la 0, cualquier número a la 0 es igual a 1. Entonces yo aquí puedo poner 10 por x a la 0. Entonces, x a la 0 es lo mismo que 1, por lo tanto puedo poner 10 por x a la 0. Si le aplico la fórmula, me quedaría 10x a la 0 más 1 sobre 0 más 1. Es igual a 10x sobre 1, que es igual a 10x. Por lo tanto, la antiderivada sería 14x cuadrada, ya juntando los dos resultados, más 10x. Entonces, si quiero, por ejemplo, la antiderivada de toda esta expresión, puedo ir encontrando la de cada una. La primera sería 4x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, que sería igual a 4x a la 4 sobre 4. La segunda sería 2x cuadrada más 1 sobre 2 más 1, que sería 2x cúbica sobre 3. La siguiente sería 7x 1 más 1 sobre 1 más 1, que sería 7x cuadrada sobre 2. Y la tercera, siempre que tenga, la cuarta, perdón, que tengas solamente un número, solo es agregarle la variable, la antiderivada es solo agregarle la variable. Lo voy a hacer de aquí por última vez el procedimiento. Por ejemplo, el 2 lo ponemos como 2 por x a la 0, y a la hora de aplicar la fórmula nos queda 2x a la 0 más 1 sobre 0 más 1, que es igual a 2x a la 1 sobre 1, que es igual a 2x. Entonces siempre que queramos la antiderivada de un número, solo va a ser agregarle la variable. Entonces si yo quiero la antiderivada de 7, pues va a ser solamente 7x. Si quiero la antiderivada de 18, va a ser 18x. Si quiero la antiderivada de un quinto, va a ser un quinto de x. Solo agregarle la variable cuando se trata de solo un número. Realiza las antiderivadas de las siguientes expresiones algebraicas. De estos 12 ejercicios vas a calcular la antiderivada usando la fórmula de antiderivada de AXN es igual a AXN más 1 sobre N más 1. En base a los ejemplos que hicimos, vas a encontrar la antiderivada de estas dos expresiones, las haces en tu libreta y mandas la imagen a la plataforma. Este trabajo tendrá un valor de 5 puntos. 5 puntos a calificación total del semestre. Ya había dejado un trabajo anterior de una investigación, solo vamos a ir sumando los puntos para obtener la calificación final.